Vamos a hacer una cámara fotográfica estenopeica. Una cámara estenopeica es una cámara oscura que genera una imagen que vamos a capturar sobre un soporte físico. En este caso, sobre un papel fotográfico negativo en blanco y negro. En realidad, una cámara estenopeica es la mínima representación práctica de la técnica fotográfica. Es a la vez de una sencillez y de una genialidad admirables. Hay estenopeicas de todas las formas que podamos imaginar. Las hay de cajas de cartón, de latas de aceite, cilíndricas, grandes, pequeñas, de latas de conservas. Podemos hacer una estenopeica con muchas cosas. Podemos hacer una estenopeica con una habitación o con un aula. La cámara que vamos a hacer la vamos a construir a partir de una caja de cartón. La pintaremos de negro, haremos un estenopo, colocaremos las guías para el papel, haremos un sencillo obturador, colocaremos una hoja de papel, dispararemos, la revelaremos químicamente y obtendremos un negativo inicial. Luego realizaremos por contacto el positivo final. Acabo de llegar a la estación de tren de Robledo de Chabela, un pueblo de la Sierra Noroeste de Madrid con el que yo tengo un vínculo muy especial. A esta estación vine casi todos los días de los veranos de mis 8, 10, 12, 14 años. Aquí jugábamos a las canicas, al guá, a poner monedas en los raíles para que las aplastase el tren al pasar, a comer pipas mientras charlábamos de cualquier cosa. Este era el lugar habitual de los veranos. Viajo en una Tabert 570 Classic que tiene un motor Fiat 2.5 turbodiesel del año 92. Está viejecita, hay que cuidarla, pero funciona perfectamente. Tiene todo lo que necesito para pasar varios días sin ningún problema. Y tengo espacio suficiente para llevar todo el material de los talleres. Herramientas, todo lo del laboratorio, la ampliadora, iluminación, químicos, papeles. Es un pequeño estudio de fotografía ambulante. Es una buena autocaravana. Es tranquila, agradable. Si la cuidas, dura. Bueno, esta es la cámara que vamos a construir, una cámara estenopeica. Aquí tenéis el estenopo. Es una cámara muy sencilla, hecha a partir de una caja de cartón. Por dentro está pintada de negro completamente. En uno de sus lados tiene las guías para colocar el papel y 4 puntos de Brutac para sujetar mejor la hoja. Y en el otro lado tiene el estenopo, que ya veremos luego cómo lo vamos a hacer. Esta es otra cámara estenopeica interesante porque es un poco particular. Es una cámara estenopeica estereoscópica. Tiene 2 estenopos, uno por cada ojo, derecho e izquierdo, y va a generar 2 imágenes sobre el mismo papel. Tiene 2 lentes porque es también visor y hay un pequeño tabique que separa los 2 haces de luz de cada estenopo. Genera un negativo con 2 imágenes como este y el papel se carga normalmente por debajo del tabique y se expone como lo hacemos habitualmente con cualquier estenopeica. Haremos un vídeo sobre esta cámara. Y por último, quiero enseñar esta otra cámara estenopeica, pero que ya está mejor acabada, un poco más decoradita. Se hizo un pequeño collage con imágenes, tiene un pequeño obturador algo más sofisticado que nos permite disparar con cierta seguridad y por lo demás pues es una cámara estenopeica sin más. Bueno, manos a la obra, vamos a hacer la cámara. En este caso tenemos 2 piezas de cartón ya troqueladas a medida y simplemente vamos a tener que montar cada pieza. Es muy intuitiva en este caso y se arma con mucha facilidad. Podemos usar cualquier otra caja. Las de cartón son muy manejables, las de zapatos funcionan muy bien. El caso es que sea fácil de abrir y colocar el papel y que se cierren bien. Una vez que tenemos armadas las 2 piezas, vamos a pintar el interior de negro. Es importante que todo el interior de la cámara esté pintado de negro, porque eso va a ser lo que evite que los rayos de luz que entren en el estenopo reboten en las paredes interiores de la caja y puedan reflejarse en el papel, creando pues velos o manchas feas. Entonces lo conveniente es que el interior esté bien pintado de negro. No tiene que ser una pintura especial, basta que sea mate y que se lave con agua.
Pintaremos el interior perfectamente y lo dejaremos secar. Se trata de crear una verdadera cámara oscura. Listo. Una vez que tenemos pintadas las dos piezas, vamos a poner las guías del papel. Marcaremos con un rotulador la posición del papel en la base de la cámara, en la base de la caja, y sobre esa marca pegaremos las guías, que son dos tiritas de cartón desplazadas entre sí, haciendo una pequeña pestaña donde encajará perfectamente la hoja de papel cuando carguemos la cámara. Siguiente paso, hacer el estenopo. Vamos a marcar el centro de la tapa y sobre ese centro vamos a plantear una pequeña ventana en la que vamos a colocar el estenopo. Mucho cuidado aquí con el cúter. Abrimos la ventana y cuando ya tengamos la ventana abierta, lo siguiente que vamos a hacer es el propio estenopo. Para eso nos puede servir cualquier lata de refresco metálica que tiene una lámina muy fina y maleable que se corta muy bien con el cúter o con la tijera. Y vamos a cortar, esta vez con muchísimo cuidado. Es un poco difícil hasta que se rompe el metal, pero una vez que lo atraviesas ya es más fácil. Una pieza de 4 o 5 centímetros de lado. Ya veis que se corta con cierta facilidad, que repasaremos bien todos los bordes y en la que vamos a marcar el centro. Antes de perforar tendremos que calcular el diámetro del estenopo. Para eso vais a encontrar dos fórmulas diferentes, pero que dan resultados muy parecidos y vamos a poder usar cualquiera de las dos. La primera dice que el diámetro del estenopo es igual a 1,9, que es una constante, por la raíz cuadrada de 0,00055, otra constante, por f, donde f es la distancia focal de la cámara. Y la segunda fórmula dice que el diámetro del estenopo es igual a la raíz cuadrada de 0,0016, una constante, por f, por la distancia focal de la cámara. La distancia focal de la cámara es la distancia que hay entre el estenopo y el plano focal. 5 centímetros. Nuestra distancia focal es de 5 centímetros. Vamos a utilizar la segunda fórmula, por ser la más sencilla, con la que el diámetro de nuestro estenopo será igual a la raíz cuadrada de 0,0016 por 50, lo pasamos a milímetros, y el resultado va a ser 0,28. Ahora utilizaremos una tabla de relación entre los diámetros y el calibre de las agujas de coser, y como el valor de nuestro diámetro está por debajo de la aguja más fina que tenemos, pues utilizaremos esta. Vamos a coger entonces la aguja más fina y con mucho cuidado vamos a pinchar sobre el centro del aluminio, presionando poco a poco, despacio, con tiento, hasta que atraviese el metal. Después tendremos que comprobar que no quedan rebabas alrededor del estenopo. En todo caso, lo lijaremos siempre con cuidado con una lija finita hasta que el agujero esté lo más igualado posible. Colocamos el estenopo en la ventanita de la tapa y ya solo nos quedaría hacer el obturador, la forma de abrir y cerrar el estenopo. Puede ser una puerta hacia arriba, una puerta hacia abajo, deslizante. Finalmente el obturador lo vamos a hacer que se deslice hacia un lado a través de dos pequeñas guías. Cortaremos y pegaremos las guías, cortaremos la tapita casi cuadrada, le pegaremos un tirador y le pondremos una pieza superior para que se sujete. Todo el obturador irá pintado de negro y ya tenemos nuestra cámara preparada para cargar la hoja de papel y hacer la foto. Una cosa interesante de esta cámara en concreto esta cámara, es que podemos variar un poco la distancia focal, la distancia que hay entre el estenopo y el plano donde va a ir el papel. El papel iría aquí, pero por dentro, ¿no? Más o menos centrado.
¿vale? Y entonces podemos variar un poco esa distancia, podemos hacer zoom, digamos, ¿no? Entonces básicamente habrá dos posiciones, la más abierta, habrá un mínimo de seguridad que podamos abrir para que no entre luz y para que no se desbarate todos, y entonces lo que vamos a hacer, podemos encintar, una vez que estemos en la apertura máxima, en la distancia máxima, lo vamos a encintar de negro para que no entre nada de luz y además no se mueva, y ahí tendríamos la otra, digamos, la otra distancia focal. Entonces, lo importante de esto es que vamos a poder determinar el ángulo de visión de la cámara. Vamos a poder determinar, más o menos aproximadamente, cuál es el ángulo de visión, si es más abierto o si es menos abierto, más cerrado, ¿no? Esto dependerá de a qué distancia coloquemos la hoja de papel. Entonces, lo que vamos a hacer, lo primero, es colocar la hoja en su sitio, básicamente aproximado, ¿no? Y vamos a marcar con el rotulador, vamos a marcar esa posición. Dentro de la cámara, este va a ser el papel, ¿de acuerdo? Vale, entonces tendríamos que llevarnos este punto hasta arriba y este otro, y ahora veríamos que está aquí, ¿no? Aquí uno, y ahí el otro, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese punto, desde este punto hasta el estenopo, trazaríamos una línea. Pues vamos a ello. Hasta ahí. Vale. Y otra línea desde el otro lado de la hoja de papel, desde el otro lado de la hoja de papel hasta el estenopo. Vale, marcamos. Y este será el ángulo invertido de visión cuando la cámara esté en su mínima distancia focal. Podremos encuadrar más o menos y ver, asomándonos con el ojo, ver dónde corta más o menos nuestro cuadro. Y por el otro lado, pues exactamente igual. Nos valdrían estas líneas de mirilla. ¿Qué ocurre si abrimos la cámara y establecemos el máximo de apertura y el máximo de distancia focal? Pues imaginaros que es esto. El papel está en el mismo sitio, ¿ok? Entonces marcamos el sitio del papel en un lado y en el otro lado, ¿de acuerdo? Y ahora simplemente tendremos que hacer lo mismo. Voy a pintar de otro color. Vamos a trazar una línea entre el ancho del papel, que será este punto, y el estenopo. Ese será un lado y este será el otro lado, aprox. ¿Ok? De manera que cuando esté con la máxima apertura de la distancia focal, el papel sigue estando en la misma posición, pero este será el ángulo cuando tenga la mayor distancia focal. Y yo podré, más o menos, enfilar, encuadrar, a modo de mirilla, utilizaré estas líneas que acabo de pintar para ver aproximadamente en el encuadre, a la hora de encuadrar, qué elementos entran o dónde está aproximadamente el límite del cuadro. Y esto es igualmente válido para la posición vertical. O sea, si queremos ver la altura de nuestro encuadre, dónde está el límite por arriba de nuestro encuadre, pues también lo podemos hacer exactamente igual. De repente nos puede servir muchas veces, pues en situaciones un poco ahí que para no cortar el campanario, para no cortar el tejado o para no cortarle la cabeza a alguien, ¿no? Entonces tenemos nuestro ángulo de visión marcado en cada una de las distancias focales, tanto en horizontal, en el ancho, como en vertical, en el alto.
Antes de seguir vamos a preparar el cuarto oscuro, que incluso de día es relativamente fácil de conseguir, que se quede todo a oscuras. Utilizamos el proceso de negativo positivo en blanco y negro, con un revelador que será a base de hidroquinona, un baño de paro y un fijador que será a base de hiposulfito sódico. Y el negativo lo vamos a obtener sobre papel, sobre el mismo tipo de papel sobre el que vamos a hacer el positivo. El revelador será Ilford PQ Universal diluido 1:9, prepararemos 200 centilitros. El baño de paro lo haremos con unas gotitas de vinagre, solo se trata de alterar el pH. Y el fijador será Ilford Rapid, también diluido 1:9. Dejamos la zona húmeda y vamos a cargar la cámara con el papel. Esta operación la tenemos que hacer con luz de seguridad. Abriremos la cámara, abriremos la caja, agarramos una hoja con cuidado de no tocar mucho la cara de la emulsión e inmediatamente cerramos bien la caja del papel. Esto es importante. La cara de la emulsión del papel suele ser la convexa. Colocamos con cuidado el papel en las guías de la cámara. Para este paso no hay que tener prisa ni ponerse nervioso. Cerramos nuestra cámara y ya podemos encender la luz. Una cuestión importante es saber qué diafragma tiene nuestra cámara, el stenopo. Y para eso vamos a utilizar otra fórmula que dice que el diafragma es igual al resultado de dividir la distancia focal por el diámetro del stenopo. Así que en nuestro caso será 50 entre 0,28 que da 180. Este es el diafragma de nuestra cámara. Vamos a calcular la exposición. Para calcular la exposición vamos a utilizar este calculador hecho por Isidro de Cámara Box. Y entonces vamos a ajustar el ISO a 6, que es la sensibilidad del papel. El diafragma de nuestra cámara es 180 y para un día soleado como hoy, 20 segundos aproximadamente. Así que vamos allá. Ups, cuidadín. Espero que las guías del papel funcionen. Como las cámaras pesan muy poco, los días de viento a veces se pueden encintar en una piedra o en un ladrillo. Y como el diámetro del stenopo es un poco mayor de lo que nos pedía la fórmula porque no teníamos la aguja necesaria, le daremos un poquito menos de exposición, 15 segundos. Listo. Nos venimos al cuarto oscuro y lo primero que vamos a hacer es comprobar la temperatura de los químicos. Y si es baja, habrá que subirla. Es muy importante respetar estas temperaturas. Podemos tener un margen de 1 o 2 grados, como mucho, pero no más. Vamos a calentar el agua y calentaremos los líquidos hasta que alcancen unos 20 grados centígrados. En cuanto estén a temperatura, meteremos la hoja en la bandeja, decididamente, de una vez, para que el revelador no se marque en alguna zona, y agitaremos la bandeja suavemente durante el revelado. Este es el momento mágico. Siempre es intrigante, ¿no? ¿Qué saldrá? ¿Habrá ido todo bien? Ahora la imagen latente va apareciendo poco a poco. Este es un revelador rápido y en un minuto estará listo. Lo pasamos al paro durante 30 segundos y finalmente al fijador durante otro minuto. Después del fijador ya le puede dar la luz normal. Y este es el resultado. Tiene buena pinta, la verdad. Ya tenemos el negativo, pero necesitamos el positivo. Bien, el positivo lo vamos a hacer por contacto. Y para esto utilizaremos un sencillo marco de fotos.
con luz de seguridad haremos un sándwich con la tapa trasera del marco, el papel emulsionado que vamos a exponer, que lo sacamos de su caja con cuidado y lo colocamos sobre la tapa, el negativo boca abajo y el cristal del marco. Todo esto lo cerramos y lo vamos a exponer a la luz. Listo. Ahora vamos a repetir el proceso de revelado. Este es el positivo final.